Si hay un signo que encarna la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, ese es Virgo. En la vasta constelación de la existencia humana y en el complejo entramado de energías cósmicas que delinean la esencia de cada ser, el signo de Virgo emerge como un enigma cautivador y a la vez misterioso, cuya influencia ha generado a lo largo de los siglos sentimientos ambivalentes en quienes lo observan. Y es en este escenario donde se entretejen las razones profundas y sutiles de la envidia que tantos experimentan hacia este signo. A lo largo de la existencia, la energía de Virgo se manifiesta en una amalgama de rasgos que en apariencia pueden parecer contradictorios. Por un lado se destaca por su increíble capacidad analítica, su precisión casi quirúrgica en el discernimiento de detalles, su incansable búsqueda de la excelencia y la perfección, y por otro, se enfrenta a las sombras inherentes a su naturaleza, aquellas que revelan miedos profundos, inquietudes existenciales y un deseo reprimido de ser aceptado en un mundo que a menudo se resiste a comprender la sutileza de su ser. Si es tu primera vez en este canal, te invitamos a suscribirte y darle me gusta a este video. Tu apoyo nos inspira a seguir creando contenido que te ayude a entender mejor tu signo y su impacto en tu vida diaria. Ahora sí, comencemos. La envidia hacia Virgo no surge de una mera apreciación superficial de sus virtudes, sino que se origina en la compleja interacción de sus cualidades astrológicas, psicológicas y emocionales, las cuales se conjugan para formar un retrato que resulta a la vez admirable y enigmático. La astrología nos enseña que Virgo, regido por Mercurio, planeta que simboliza la mente, la comunicación y el análisis, se caracteriza por un intelecto agudo y una predisposición a analizar cada situación de forma meticulosa, lo cual le confiere una habilidad singular para desentrañar los misterios del mundo, pero que también puede provocar en otros una sensación de inferioridad o de incapacidad para alcanzar semejante nivel de discernimiento, lo que desemboca en sentimientos de envidia. Esta envidia, sin embargo, no es un mero resentimiento, sino el reflejo de un anhelo profundo por alcanzar ese nivel de claridad mental y perfeccionismo en la forma de vivir. Y se manifiesta tanto en ámbitos profesionales como en las relaciones interpersonales, donde la precisión y el detalle se valoran y se codician. En el ámbito psicológico, la figura de Virgo representa el arquetipo del perfeccionista, del crítico interno implacable que al mismo tiempo que impulsa a la persona a superarse constantemente, puede llevar a la autocrítica desmesurada y al miedo paralizante de no ser lo suficientemente bueno. Este conflicto interno se traduce en un proceso de crecimiento personal que, aunque arduo y lleno de desafíos, permite a Virgo transitar por senderos de autoconocimiento y transformación, y es precisamente esta capacidad de reinventarse y de buscar siempre la mejor versión de sí mismo la que suscita tanto asombro como envidia en quienes lo observan. La envidia hacia Virgo, por lo tanto, se encuentra enraizada en la percepción de una dualidad casi paradójica. La virtud del análisis y la autocrítica se presentan como un don que permite alcanzar niveles extraordinarios de comprensión y de orden, y sin embargo, este mismo don puede ser visto como una carga insoportable que impide la plena expresión de la espontaneidad y la liberación emocional. La lucha interna de Virgo entre el deseo de perfección y la inevitable realidad de la imperfección humana crea una tensión que en muchas ocasiones se proyecta en las relaciones con otros signos, generando dinámicas de admiración y resentimiento que se entrelazan en un tejido de interacciones complejas. En la esfera de las relaciones interpersonales, la presencia de Virgo se percibe como un faro de integridad y de compromiso con la verdad, lo que provoca que aquellos que se sienten inseguros o que luchan con sus propios demonios internos experimenten una especie de envidia velada, un sentimiento que nace del reconocimiento de que, a pesar de las dificultades inherentes a la búsqueda de la perfección, Virgo logra mantenerse fiel a su esencia y perseverar en su camino de automejoramiento. Esta dinámica se intensifica cuando se consideran los tránsitos astrológicos y las influencias planetarias que marcan diferentes etapas de la vida de una persona, pues la presencia de planetas como Saturno, con su influencia restrictiva y su llamado a la responsabilidad, o Júpiter, que expande las fronteras del conocimiento y la sabiduría, actúan sobre la energía de Virgo de maneras que pueden realzar tanto sus virtudes como sus sombras. Durante ciertos periodos, los tránsitos de estos planetas pueden intensificar la necesidad de orden y precisión en la vida de Virgo,
provocando momentos de crisis existenciales en los que la autoexigencia se convierte en un lastre, y es en estos instantes cuando las envidias de otros pueden aflorar con mayor intensidad. Al observar en Virgo una lucha que parece interminable entre la perfección ideal y la realidad imperfecta. Asimismo, la influencia de planetas como Urano y Neptuno introduce elementos de cambio repentino y de ilusión, respectivamente, generando en Virgo la imperiosa necesidad de adaptarse a transformaciones inesperadas o de cuestionar aquellas estructuras internas que durante tanto tiempo han sido la base de su identidad. Esta interacción planetaria no solo moldea la personalidad y el comportamiento diario del nativo de Virgo, sino que también proyecta en el entorno una imagen que resulta a la vez inspiradora y en ocasiones intimidante, puesto que invita a otros a confrontar sus propias limitaciones y a desear alcanzar ese equilibrio casi inalcanzable entre el orden y el caos. En un análisis más profundo, la dinámica interna de Virgo se revela como un proceso de constante introspección y evolución, en el que las experiencias de la vida se integran en un complejo entramado de emociones, pensamientos y comportamientos que, aunque puedan parecer fríos o calculadores en la superficie, encierran una sensibilidad oculta y una vulnerabilidad que raramente se muestran abiertamente. Esta dualidad se manifiesta en la forma en que Virgo se relaciona con el mundo, ya que a pesar de su aparente racionalidad y su meticuloso control de las emociones, existe en su interior un universo de sentimientos profundos, donde el miedo al fracaso, el dolor de la crítica y la incertidumbre sobre el propio valor se combinan para formar un delicado equilibrio entre la luz y la sombra. Es precisamente esta complejidad interna la que en el contexto de la astrología se asocia con el arquetipo del sanador y del reformador, una figura que a través del autoconocimiento y la transformación personal busca trascender sus limitaciones y alcanzar una comprensión más plena de la vida. No obstante, este camino de transformación, aunque enriquecedor, implica enfrentarse a las propias sombras y a los aspectos menos luminosos de la personalidad, lo cual genera una tensión interna que puede ser tanto inspiradora como dolorosa, y es en este cruce de caminos donde radica el origen de la envidia que muchos sienten hacia Virgo. Aquellos que en el transitar de su propia existencia se encuentran paralizados por el miedo a enfrentar sus vulnerabilidades, pueden ver en Virgo la imagen ideal de una persona que, a pesar de sus constantes luchas internas, se muestra capaz de avanzar con determinación y de transformar la adversidad en una fuente de aprendizaje y crecimiento. Este contraste entre la lucha interna y la capacidad de resiliencia es precisamente uno de los elementos más fascinantes y a la vez desconcertantes del signo, ya que invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza del ser y sobre la forma en que cada individuo puede en última instancia encontrar la fuerza para reinventarse y superarse. La envidia en este contexto se convierte en un reflejo de la aspiración de alcanzar ese estado de plenitud y autenticidad, en el que las cicatrices del pasado se transforman en símbolos de una experiencia vital que ha forjado un carácter único y capaz de enfrentar los desafíos del destino con coraje y sabiduría. Además, la influencia de los arquetipos universales, que resuenan en las leyendas, los mitos y las tradiciones culturales, confiere a Virgo una dimensión casi mítica, en la que la figura del analista y del perfeccionista se erige como un modelo a seguir, pero también como un espejo en el que se reflejan las contradicciones y los dilemas del alma humana. La búsqueda de la perfección en este sentido se presenta como una doble vía que, por un lado, impulsa a la persona a explorar los rincones más profundos de su ser en pos de la realización personal, y por otro, la sumerge en un proceso de autoexigencia que puede resultar agotador y conflictivo. La capacidad de Virgo para discernir los matices más sutiles de la realidad y para encontrar en cada detalle una lección de vida es sin duda una de sus mayores virtudes. Pero también es fuente de envidia en aquellos que, al intentar emular dicha precisión, se encuentran atrapados en una red de críticas internas y de expectativas inalcanzables. Este fenómeno se manifiesta no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional y en las relaciones afectivas, donde la tendencia a analizar cada situación hasta el último detalle puede ser tanto una herramienta de éxito como un motivo de frustración, puesto que la imposibilidad de alcanzar la perfección absoluta se convierte en una carga que se traduce en momentos de autocrítica excesiva y en la sensación de que, a pesar de todos los esfuerzos,
Siempre hay algo que queda fuera de control. La psicología moderna ha estudiado en profundidad este conflicto interno, identificándolo como una manifestación del complejo ideal del yo, en el que la lucha por alcanzar un estado idealizado de perfección se enfrenta a la cruda realidad de la imperfección humana, generando en el proceso sentimientos de inseguridad y de autodesprecio que pueden desencadenar ciclos de autosabotaje y de dependencia emocional. Sin embargo, es precisamente en este proceso de confrontación con las propias limitaciones donde reside el potencial transformador de Virgo, ya que al reconocer sus propias sombras y miedos, el nativo de este signo se abre a la posibilidad de una renovación interna que le permite trascender el dolor y la autocrítica para abrazar una versión más completa y auténtica de sí mismo. Este viaje interior, que se asemeja a una travesía iniciática en la que cada obstáculo se convierte en una oportunidad para el crecimiento personal, es uno de los aspectos más profundos y enigmáticos del signo. Y es precisamente la capacidad de transitar este camino con determinación y humildad lo que en última instancia genera la admiración y la envidia de aquellos que anhelan alcanzar un nivel similar de autoconocimiento y de resiliencia. En este contexto, los tránsitos astrológicos juegan un papel fundamental al marcar momentos clave en la evolución de la personalidad de Virgo, pues la interacción de los planetas con la carta natal activa diferentes arquetipos y energías que en determinadas épocas pueden intensificar la necesidad de introspección o impulsar cambios radicales en la forma de relacionarse con el mundo. La conjunción de Mercurio con otros planetas, por ejemplo, puede potenciar la capacidad analítica y comunicativa del signo, dotándolo de una agudeza mental que se traduce en un discurso lleno de matices y de una capacidad casi intuitiva para captar las sutilezas de la realidad. Lo que sin duda es motivo de admiración pero también de envidia en aquellos que sienten que sus propias habilidades cognitivas no se equiparan a tan elevada sensibilidad. De igual manera, la influencia de Saturno, con su energía restrictiva y disciplinada, puede acentuar la tendencia de Virgo a la autocrítica y a la autoexigencia, generando momentos de crisis interna en los que la sensación de insuficiencia se vuelve abrumadora. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de vulnerabilidad cuando se forja el verdadero carácter del signo, y cuando la posibilidad de una transformación profunda se abre ante la mirada atenta de aquellos que buscan en Virgo un modelo de superación personal. La envidia que se despierta en torno a este signo, por tanto, no es un mero sentimiento de celos o de competencia, sino que encierra una compleja red de significados que abarca desde la admiración por su capacidad de autocrítica y de análisis hasta el temor a enfrentar las propias debilidades y sombras interiores. En el ámbito emocional, Virgo se muestra como un ser profundamente sensible a pesar de su aparente racionalidad, y esta sensibilidad se manifiesta en la forma en que experimenta y procesa las emociones, tanto propias como ajenas. La capacidad para detectar pequeñas señales y matices en las interacciones interpersonales le confiere una ventaja significativa en el entendimiento de las dinámicas sociales, pero a la vez le expone a una vulnerabilidad que pocos están dispuestos a reconocer, generando una especie de paradoja en la que la fortaleza de su mente se contrapone a la fragilidad de su corazón. Este contraste tan inherente a su naturaleza invita a una reflexión profunda sobre la dualidad del ser humano, donde la búsqueda de la perfección se encuentra en constante tensión con la necesidad de abrazar la imperfección y la vulnerabilidad como parte esencial de la experiencia vital. La continua lucha entre la aspiración a un ideal elevado y el reconocimiento de la propia humanidad se traduce en un proceso de aprendizaje constante, en el que cada experiencia, cada error y cada acierto se convierten en un peldaño hacia una mayor comprensión del yo, y es esta capacidad de transformar la adversidad en una fuente de crecimiento lo que confiere a Virgo una dimensión casi mística y, en muchos casos, inalcanzable para aquellos que se dejan llevar por la inercia de la vida cotidiana. En la exploración de sus sombras emocionales, es posible identificar aquellos temores ocultos que, a pesar de su aparente control, se encuentran latentes en el subconsciente del nativo de Virgo: el miedo a ser juzgado, a no estar a la altura de las expectativas, a revelar las propias debilidades y a perder el control sobre el orden interno que ha construido meticulosamente a lo largo del tiempo. Estas inquietudes, aunque a menudo relegadas a un segundo plano,
juegan un papel crucial en la configuración de la personalidad y en la forma en que se relaciona con el mundo, ya que impulsan a la persona a buscar constantemente la validación externa y a temer el rechazo, lo que a su vez alimenta un ciclo de autoexigencia y de perfeccionismo que puede resultar agotador y en ocasiones autodestructivo. No obstante, es precisamente esta capacidad de reconocer y enfrentar los propios miedos lo que diferencia a Virgo de otros signos, pues en su interior reside una fuente inagotable de resiliencia y de fortaleza. Una chispa de transformación que le permite reinventarse una y otra vez, aprendiendo de cada tropiezo y convirtiendo cada herida en una lección de vida. Este proceso de transformación personal, tan profundo y a veces doloroso, es lo que finalmente otorga a Virgo una autenticidad que resulta irresistible para aquellos que buscan en la experiencia humana una vía para trascender la mediocridad y alcanzar la grandeza interior. La envidia que muchos sienten hacia este signo, por tanto, puede entenderse como el reflejo de un deseo profundo por alcanzar esa integridad y ese equilibrio entre la mente y el corazón, una aspiración que, aunque a menudo se ve ensombrecida por la autocrítica y el miedo al fracaso, encierra la promesa de un crecimiento ilimitado y de una conexión genuina con la esencia misma de la existencia. En este interminable viaje de autoconocimiento, cada tránsito planetario, cada desafío interno y cada revelación emocional se entrelaza en una sinfonía compleja y armoniosa que es a la vez un homenaje a la fuerza del espíritu humano y una manifestación de las leyes universales que rigen el destino de cada ser. La envidia, en este sentido, se convierte en un espejo en el que se reflejan tanto las aspiraciones más nobles como las limitaciones inherentes a la condición humana. Y es a través de este espejo que se puede vislumbrar la verdadera magnitud de la transformación personal que implica abrazar la dualidad de la existencia. A medida que uno se adentra en la comprensión de Virgo, descubre que detrás de cada rasgo meticuloso, detrás de cada gesto calculado y de cada palabra medida, se esconde una historia de lucha interna, de superación y de búsqueda incesante de un significado que trascienda lo cotidiano. La complejidad de este signo radica en su capacidad para fusionar la lógica y la emoción en una danza sutil y delicada, en la que cada paso es una manifestación de la voluntad de crecer y de evolucionar, aun cuando las sombras del pasado intenten opacar la luz del presente. Esta amalgama de fuerzas opuestas que en apariencia se contraponen, en realidad se complementan y se potencian mutuamente, creando una sinergia única que permite a Virgo alcanzar niveles de autoconciencia y de entendimiento emocional que muchos consideran inalcanzables. En este proceso, la capacidad de discernir y de separar lo esencial de lo superfluo se convierte en un arte que, a pesar de su aparente frialdad, encierra un profundo sentido de humanidad y de empatía, pues cada análisis, cada crítica y cada reflexión se orienta hacia el descubrimiento de una verdad más profunda y universal. La envidia hacia Virgo, entonces, se instala en el corazón de aquellos que se sienten incapaces de alcanzar esa misma claridad, ese mismo nivel de introspección y de autoconocimiento, y que, en cambio, se conforman con una existencia superficial que raramente se cuestiona en busca de algo más significativo. Es en este contraste, en esta brecha entre lo que se aspira a ser y lo que se es, donde se gesta una envidia cargada de ambiciones y de deseos reprimidos, que se manifiesta el anhelo de trascender las limitaciones y de conectar con una dimensión más elevada del ser. A lo largo de este recorrido, la figura de Virgo se erige como un símbolo de la dualidad intrínseca del alma, donde la perfección y la imperfección coexisten en un delicado equilibrio, y donde cada sombra es solo la otra cara de una luz que, a pesar de las adversidades, nunca deja de brillar. La narrativa que se expone en este continuo flujo de palabras revela sin cortes ni interrupciones que la envidia hacia Virgo no es una manifestación de simple rivalidad, sino una invitación a explorar la propia profundidad y a descubrir, en cada rincón del ser, la posibilidad de una transformación que trascienda las barreras impuestas por la autocrítica y el miedo al error. Este viaje en el que cada paso es una lección y cada obstáculo una oportunidad para reinventarse, se convierte en un espejo en el que se refleja la verdadera esencia de la humanidad. Y es en esa imagen que se reconoce la complejidad y la belleza de un signo que, a pesar de sus contradicciones, encarna el ideal de superación y de autenticidad.
En definitiva, la envidia que se suscita hacia este signo no es un mero reflejo de la admiración por su capacidad analítica o por su inquebrantable compromiso con el orden, sino que se origina en la compleja interacción de fuerzas internas y universales que configuran su esencia, en la constante lucha entre la luz y la sombra, entre la perfección y la imperfección, y en el anhelo incesante de trascender la fragilidad del yo para alcanzar una integridad que, aunque esquiva, sigue siendo el faro que guía a aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. En este continuo fluir de pensamientos y emociones, cada aspecto de Virgo se despliega como una lección de humildad y de resiliencia. Y cada desafío que enfrenta se convierte en una oportunidad para crecer y para descubrir nuevas dimensiones del ser que, aunque en apariencia contradictorias, se funden en una armonía que solo se revela a aquellos que tienen la valentía de explorar sus propios límites y de cuestionar las convenciones que rigen la existencia. La exploración de este signo, con toda su complejidad y su belleza enigmática, invita a una reflexión profunda sobre la verdadera naturaleza del ser y sobre la forma en que las energías cósmicas y las influencias planetarias se entrelazan para moldear no solo la personalidad, sino también el destino de cada individuo. En esta danza eterna entre el orden y el caos, entre la disciplina y la liberación, Virgo se presenta como un recordatorio de que la perfección es en realidad un camino de constante búsqueda y transformación, y que la envidia que otros puedan sentir hacia él es en última instancia un eco de sus propias aspiraciones y miedos internos, una señal de que en cada ser habita la semilla de la grandeza, a pesar de las imperfecciones que el mundo insiste en señalar. Así, en la incesante maraña de energías y de sentimientos que se despliegan en cada instante de la existencia, se reconoce que el envidiar a Virgo es en muchos sentidos envidiar la capacidad de mirar al abismo de la propia vulnerabilidad y de transformarlo en una fortaleza que ilumina el camino hacia un futuro lleno de posibilidades, en el que cada error se convierte en una lección y cada cicatriz en un testimonio de la capacidad de renacer. En este entramado de energías y emociones, la figura de Virgo se alza como un faro que guía a aquellos que, a pesar de las adversidades, se atreven a soñar con un mundo en el que la autenticidad y la verdad interior sean la base sobre la cual se construya una existencia plena y significativa, una existencia en la que cada gesto, cada pensamiento y cada emoción se conviertan en parte de una sinfonía cósmica que trasciende las barreras del tiempo y del espacio, y que en su infinita complejidad nos recuerda que la envidia que sentimos hacia aquellos que encarnan el ideal de la superación personal es, en definitiva, un reflejo de nuestro propio anhelo por descubrir la grandeza que yace oculta en lo más profundo de nuestro ser. La historia de Virgo es, en esencia, la historia de la transformación, de la lucha entre el deseo de controlar el mundo y la necesidad de dejarse llevar por la marea de la existencia, de aprender a aceptar que la perfección es un ideal en constante movimiento, y de comprender que cada desafío, cada error y cada triunfo forman parte de un camino sin retorno hacia la plenitud del ser. Es en este viaje incesante, en esta búsqueda perpetua de la armonía interior, donde se gesta el verdadero valor de la envidia que tanto sienten hacia Virgo. Pues en ese anhelo por alcanzar lo que a primera vista parece inalcanzable, se esconde la promesa de un despertar, de una transformación profunda que nos invita a abrazar nuestra propia complejidad y a reconocer en cada faceta de nuestro ser la posibilidad de renacer, de reinventarnos y de encontrar la llave que abre las puertas a un futuro lleno de luz, sabiduría y autenticidad. Si te sientes identificado con las experiencias y características de Virgo, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios diciendo: yo soy un orgulloso Virgo. ¿Y tú, alguna vez has experimentado la envidia de cerca? ¿Cómo la has superado? Comparte con nosotros tus reflexiones y no olvides suscribirte para obtener más contenido que te ayude a comprender mejor tu signo y sus profundidades emocionales. Hasta nuestro próximo análisis astrológico.